Muy buen día, estudiantes. Estamos en la segunda sesión de aprendizaje para el curso de nivelación de la matemática. Vamos a ver ahora el tema de fracciones. Vuelvo a repetir, mi nombre es Luis Olivos y estoy a cargo de este curso. Cualquier duda o consulta que quieras hacerme, de igual manera, por favor, informarme por medio del foro o por medio del chat. Vamos a comenzar. Como vemos, en forma gráfica, aquí podemos delimitar algunas formas gráficas de lo que representa una fracción. Vemos aquí en en la primera parte, el círculo, esta parte de acá, la parte sombreada. ¿Qué fracción me representa en el contexto de todo el círculo? Muy bien, un cuarto, porque es una cuarta parte de todo el contexto, de todo el entero. Muy bien. ¿Qué me representa la figura rectangular, la parte sombreada? Si ustedes se dan cuenta, primero antes de definir cuál es el contexto de la fracción, vemos en cuántas partes está dividida la unidad. En este caso, vemos aquí que este rectángulo es la unidad. ¿En cuántas partes está dividida? En 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Y de las 4 partes, ¿cuáles son las partes sombreadas? ¿O cuántas son las partes sombreadas? 1 y 2. Quiere decir que hay 2 partes sombreadas o 2 cuartos. Entonces vemos nosotros que las fracciones se pueden representar en forma gráfica, en forma numérica, ¿verdad? Entonces vamos a ver a detalle todas esas condiciones durante el proceso del estudio de esta sesión. Lo único que se te pide, por favor, bastante concentración y atención. Como vemos aquí, también podemos ver en forma estadística, gráficos estadísticos también, que se puede representar una fracción. Sí, también podemos denotar de esta manera la representación de una fracción. Por ejemplo, en el color celeste, el insumo es la mitad de todo el gráfico. Sí, así es. Entonces podemos ver que de diferentes formas podemos representar una fracción. Entonces, nuestro tema de hoy día es acerca de operaciones con fracciones. ¿Qué es lo que vas a lograr tú en esta sesión? Lo que vas a lograr en esta sesión es que al finalizar la sesión de aprendizaje, tú como estudiante puedas resolver problemas con autonomía y seguridad cuya solución requiera del uso de los números fraccionarios. Eso es lo que se va a requerir. Pero para eso tengo que poder establecer qué es una fracción, cuáles son los elementos que intervienen en una fracción, cuáles son los tipos de fracciones, etcétera, etcétera, en el cual en esta sesión de clases lo vamos a aprender. ¿De dónde parte la fracción? Parte de los números reales. Entonces, hoy día nos toca hablar acerca de las operaciones con fracciones. Ya en la primera sesión habíamos tocado ¿qué cosa? Operaciones con números enteros. Muy bien. Ahora nos toca hablar operaciones con fracciones. La próxima semana vamos a tocar el tema de las operaciones con decimales. Entonces, ese es para nuestra tercera sesión. Nos dedicamos a la segunda. Números racionales. El campo de los números racionales está conformado por todo aquel número que se puede expresar en forma de fracción. Ojo, el campo de los números racionales está conformado por todo aquel número que se puede expresar en forma de una fracción. Y en esta condición, la fracción tiene dos elementos genéricos o dos elementos principales: el numerador y el denominador.
¿sí? El numerador que va en la parte de arriba, y lo vamos a indicar, y el denominador que va en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces ya ahí entendemos un poco acerca de la fracción o de los números racionales en realidad. Comúnmente antes llamado quebrados. Definición de la fracción. Una fracción es la división indicada de dos números enteros positivos de la forma a sobre b, con la condición de que al efectuar dicha división se obtenga siempre un número decimal. Quiere decir que la representación de una fracción, o la división en este caso de una fracción, representa un número decimal, donde vuelvo a repetir, en esta condición, a viene a ser el numerador, acá está, a viene a ser el numerador y b viene a ser el denominador. Esto coincide con lo que ya habíamos establecido anteriormente, que a y b pertenecen a los números enteros. Algunos ejemplos para poder determinar cuáles son fracciones y cuáles no son fracciones. Por ejemplo, sabemos nosotros que las fracciones se pueden determinar en función a los números enteros. Cualquier número entero, tanto el numerador como el denominador, se transforma en una fracción, ¿verdad? Muy bien. No son fracciones los símbolos, por ejemplo, el pi, que representa 3,1416, que en realidad es un resumen, porque sería 3,1592, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay una definición o un límite, es infinito. Las raíces también, raíz cuadrada de 2, el seno de 45 también no se considera una fracción porque no se puede transformar a una fracción. ¿Sí? En este tipo de gráficos, todos los gráficos que vemos ahí, ¿es una fracción? Sí, es una fracción. Muy bien. Muy bien. Ya entendimos acerca de la fracción. La fracción tiene una característica que tiene un numerador y un denominador. Ahora, vamos a ver la clasificación de las fracciones por la comparación de sus términos. En este caso existen las fracciones propias y las fracciones impropias. Vamos a ver la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia. Dice que la fracción propia, una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. El valor de la fracción propia es menor que la unidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si me indica que el numerador tiene que ser menor al denominador, quiere decir que en la división no puede excederse o no puede llegar al 1, a la unidad en la división. ¿Sí? Entonces, el numerador, por ejemplo, aquí, el 12, como vemos acá, el 12 ¿es mayor o menor que 242? Es menor, muy bien. Entonces vemos aquí que esto es una fracción propia. Aquí también 131 y 222. ¿Esto es una fracción propia? Sí, muy bien. ¿El 43 con el 44 es una fracción propia? Claro, porque el 43 es menor que el 44. Y si yo dijera 15 cuartos, 15 cuartos, ¿es una fracción propia? No, muy bien, porque el numerador en este caso sería mayor que el denominador, ¿sí? Pero nosotros sabemos que por concepto, por definición, las fracciones propias es cuando el numerador es menor que el denominador. Muy bien. Ahora, vayamos al lado de otro aspecto. ¿Cuándo es una fracción impropia? Una fracción impropia
es cuando el numerador, en este caso, es mayor que el denominador. El valor de una fracción impropia es mayor que 1. Entonces, en este caso vemos acá, por ejemplo, una fracción impropia. Sería este, ¿sí o no? Claro, porque el numerador 12.676 es mayor que el denominador 242. 131 con 22 es una fracción impropia o propia. Impropia, muy bien, porque 131 es mayor, el numerador es mayor que el denominador, que es 22. Entonces ya entendimos acerca, en función a la comparación de sus términos, cuándo una fracción es propia y cuándo es una fracción impropia. Para recopilar lo que les estoy informando, una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador, y una fracción impropia es cuando el numerador es mayor al denominador. Teniendo esto claro, pasamos al siguiente. Clasificación de las fracciones por su denominador. Aquí vamos a ver que existen, en función a su denominador, existen las fracciones ordinarias o comunes y las fracciones decimales, ¿sí? Vamos a ver acá, por ejemplo, las fracciones ordinarias o comunes. Vemos aquí que la característica de esta fracción es que su denominador es diferente de 10. Y puede ser cualquiera. En este caso, 32 sobre 31, 45 sobre 67, 73 sobre 21. Vemos aquí que los denominadores son diferentes de 10 o múltiplos de 10. Pasamos a la siguiente clasificación de fracción. Por su denominador podemos hablar de fracciones decimales, cuando su denominador es igual a una potencia de 10 o múltiplo de 10. 32 sobre 100, 45 sobre 10.000, 73 sobre 100.000. Entonces aquí, por su denominador, podemos caracterizarlo como fracciones ordinarias o fracción decimal. También lo podemos clasificar las fracciones por el grupo de fracciones, ¿no? que puede tener. Existen las fracciones homogéneas y existen las fracciones heterogéneas. Sabemos nosotros que por condición las fracciones homogéneas, ¿cuál es la característica? Muy bien, que sus denominadores son iguales, por eso se llaman homogéneos, iguales. Un grupo de dos o más fracciones se dice que son homogéneas cuando todos poseen el mismo denominador. 3 séptimos, 5 séptimos, 9 séptimos. ¿Sí? ¿Tienen el mismo denominador? Sí, son homogéneos. Pero yo les hago un ejemplo. A ver. 5 tercios, 5 cuartos, 5 novenos. 5 tercios, 5 cuartos, 5 novenos. ¿Es una fracción homogénea, sí o no? No, ¿por qué? Porque aunque tengan los numeradores iguales, las características de sus denominadores son diferentes. Muy bien. Nos dice que las fracciones homogéneas no nos indica que los numeradores tienen que ser iguales, sino los denominadores. En este caso, los que están abajo. Esos son los denominadores y esos tienen que ser iguales. Ahí está. Si las homogéneas tienen esa característica, ¿cómo serán las heterogéneas? Dice que las heterogéneas es un grupo de dos o más fracciones. Se dice que son heterogéneas cuando poseen diferentes denominadores. 3 cuartos, 5/78 o 9 séptimos. Son heterogéneas, ¿por qué? Porque los denominadores son diferentes.
Muy bien. Esa es la característica. Que sean diferentes. Ahí está. Listo. Entonces ahí ya vemos que por la agrupación de fracciones existen las homogéneas, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas, sus denominadores son iguales, y las fracciones heterogéneas, sus denominadores son diferentes. Clarísimo. Clasificación de las fracciones por los divisores comunes entre sus términos. Aquí podemos denotar que existen dos tipos de fracciones. Una fracción llamada reductible y la otra fracción llamada irreductible. Entonces, ¿cuándo una fracción es reductible? Cuando simplemente se puede simplificar, se puede seguir simplificando. Una fracción es reductible cuando su numerador y denominador poseen algún divisor común distinto a la unidad. Es decir, se puede simplificar. Eso es una fracción reductible, porque se puede reducir todavía. 3/6 ¿se puede reducir? Sí, porque ambos son múltiplos de 3. 5/120 ¿se puede reducir? Sí, porque ambos son múltiplos de 5. Entonces, esa es la característica de una fracción reductible. ¿Cómo será la característica de una fracción irreductible? Una fracción es irreductible cuando su numerador y su denominador poseen como único divisor en común a la unidad. Es decir, el numerador y el denominador son primos entre sí. Claro. Hay que tener en cuenta algo. Que cuando hablamos de fracciones irreductibles, simplemente no se pueden reducir o simplificar. Son primos entre sí. Y la característica de sus divisores es que solamente tienen a la unidad como divisor en común. 3/7 ¿se puede reducir? No. 5/121 ¿se puede reducir? No. 9/28 ¿se puede reducir? No. Es por eso que se caracteriza por ser irreductible. Vamos a ver aquí en función a la clasificación de las fracciones, fracciones equivalentes y la fracción de fracción. ¿Cuándo una fracción es equivalente o cómo se determina una fracción equivalente? Se dice que dos o más fracciones son equivalentes entre sí cuando todas ellas representan la misma porción de la unidad. Quiere decir que al simplificarlo llego a la fracción original. Por ejemplo, 2 quintos y 6 quinceavos. ¿Serán fracciones equivalentes? Sí, porque yo a ese 2, si lo multiplico por 3, al numerador me sale 6. Quiere decir que si lo multiplico por 3, al denominador me va a tener que salir un valor determinado que en este caso es 15. 6 quinceavos es equivalente a 2 quintos, claro, porque al simplificar 6 quinceavos me regresa a la fracción original. Entonces ahí nos damos cuenta de que las fracciones equivalentes parten de una fracción en común. ¿Sí? Ahora, la fracción de fracción. Como vemos en el ejemplo, nos indica lo siguiente. Nos indica que el entero está dividido en 4 partes. Hasta ahí todo bien. Pero esa cuarta parte está dividido en 3 partes. Quiere decir fracción de fracción. No solamente se ha dividido en una cuarta parte, sino dentro de ella en 3 partes más. Entonces, ¿qué fracción representa la parte sombreada? Para poder determinar, yo primero tengo que identificar el cuadrito pequeño, el entero pequeño, el cuarto que está ahí. ¿Cuántas partes están sombreadas? 1 de 3. Muy bien, es un tercio. ¿De quién? De un cuarto de la parte que queda, ¿no? Entonces, ¿qué fracción me representa la parte sombreada?
Como es una multiplicación, un tercio y de un cuarto, se multiplican los numeradores 1 por 1, 1, y se multiplican los denominadores 3 por 4, 2. Entonces me representa a un doceavo del total. Hay que acordarnos lo siguiente como nota. Cuando hablamos de multiplicación con conector, las palabras de, del, de los, de las, siempre va a significar multiplicación. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso. De, del, de los, de las, siempre va a significar multiplicación. Entonces ya tenemos una idea un poquito más clara acerca de los tipos de fracciones, ¿no? Y cómo se establece una fracción. Solamente para una retroalimentación. Una fracción es aquella que está compuesta por un numerador y por un denominador, ¿verdad? Existen fracciones propias e impropias, existen fracciones reductibles e irreductibles, existen fracciones equivalentes, existen fracciones comunes y fracciones decimales, ¿no? Entonces todo ello va a conglomerar para poder entender acerca de una fracción. Y parte de los números racionales. Muy bien. Entonces vamos a ver este primer ejercicio explicativo para poder ver cómo se desarrolla una fracción o un ejercicio con fracciones. Vamos a ver este primer ejercicio explicativo, ¿sí? Cómo se ha desarrollado. Dice, el producto de dos términos de una fracción es 192. Hallar la fracción si es equivalente a 3/4. Lo primero que yo tengo que analizar aquí es ¿cuál es la fracción? ¿No? Porque te piden hallar la fracción. Entonces, para yo saber identificar cuál es la fracción, como no conozco cuál es el número que va a representar la fracción, entonces yo lo represento con A sobre B, porque esta es la característica de una fracción. Acá está. Esa es la fracción. Y me dicen, el producto de los términos de una fracción. Quiere decir que los términos de una fracción corresponden al numerador y al denominador. Mejor dicho, el que va arriba y el que va abajo. Dice, el producto de los términos de una fracción es 192. Es por eso que como yo ya había determinado que la fracción era A sobre B, entonces los términos de esa fracción A por B es igual a 192. Listo. Pero aquí me indica algo más. Acá. Listo. Me dicen, hallar la fracción. Si es equivalente a 3/4, la fracción viene a ser un equivalente a 3/4. Entonces, tomando esa idea, yo entonces puedo determinar que A sobre B es igual a 3 por K sobre 4 por K. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto va a valer K para que sea equivalente a la fracción. ¿Se acuerdan ustedes que les había dicho que la fracción es equivalente parte de una fracción original? Sí, entonces en este caso parte de 3/4, pero no sé cuánto será la fracción que me están pidiendo hallar. Entonces, quiere decir que A me va a valer 3K, aquí está, y B me va a valer 4K. Entonces, como yo sé que la multiplicación de los términos de la fracción es 192, entonces, y yo ya descubrí que A vale 3K y B vale 4K, entonces reemplazo la información. Entonces, reemplazo que A ¿cuánto vale? 3K. Lo multiplico por B ¿cuánto vale? 4K. Y esto da la igualdad a 192. Entonces, desarrollo. 3 por 4, 12. K por K, K al cuadrado. Es igual a 192. Ahora, este 12 que está multiplicando a K al cuadrado, ¿cómo pasa por el otro lado? A dividir, muy bien.
Entonces quedaría 192 entre 12. ¿Y cuánto es 192 entre 12? 16. ¿Hasta ahí ya tendríamos solucionado el problema? No. ¿Por qué no? Porque solamente estamos encontrando K. Pero no me piden encontrar K, me piden hallar la fracción. Entonces, como yo ya descubrí que K al cuadrado es igual a 16, ¿cuánto vale K? Si K al cuadrado está como exponente, ¿cómo pasa al otro lado? Como radical. Raíz cuadrada de 16, 4. Entonces ya descubrí que K vale 4. Pero la fracción original es A sobre B. Y decíamos que A valía 3K y B valía 4K. Como ya descubrimos cuánto vale K, sería, en este caso, A es igual a 3K. Sería 3 por 4, 12. Muy bien. Y B, 4 por 4, 16. Quiere decir que la fracción va a ser 12/16. Y ese sería el resultado final de este ejercicio. Esta sería la respuesta. 12/16. Espero que se esté entendiendo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Al ejercicio explicativo número 2. Dice: se deja caer una pelota desde cierta altura. Calcula esta altura sabiendo que en cada rebote que da alcanza los 3/4 de la altura anterior y que en el tercer rebote alcanza 81 metros. Muy bien. Miren, en este ejercicio vamos a tener que tener la idea de que va a haber un rebote y va a alcanzar una cierta fracción de altura. Entonces, como vimos aquí en este ejercicio que estamos viendo, como va decreciendo 3/4 de su altura y me dice que en el tercer rebote alcanza 81 metros, podemos determinar que esos 3/4 se va a repetir 3 veces, porque me dicen que en el tercer rebote alcanza 81 metros. Entonces, aquí es fracción de fracción, ¿se acuerdan? Entonces, desarrollaremos de esa manera. 3/4 de 3/4 de 3/4 de altura es igual a 81. Entonces, como estamos hablando de multiplicación de fracciones, la característica para poder desarrollar la multiplicación de fracciones es la siguiente. Se multiplican todos los numeradores y de ahí se multiplican todos los denominadores. En este caso, 3 por 3 por 3 sería 27 por h sobre 4 por 4 por 4, 64. Como denominador que está ahí, como denominador, podemos estipular lo siguiente. Todo este denominador, cuando se multiplica, pasa al otro lado a multiplicar al 81. Es por ello que aquí se trabajó de la siguiente manera. 81 por 64 y después todo lo que está en el numerador pasa a dividir al otro extremo entre 27, quedando como resultado final que la altura original fue de 192 metros. Entonces, ya aquí vemos cómo se está trabajando los ejercicios aplicando las fracciones y las teorías que hemos estudiado en las fracciones. En este ejercicio podemos evaluar y podemos determinar que aquí se aplicó lo que es la fracción de fracción. En el anterior podemos evaluar que hemos trabajado con fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los siguientes ejercicios en el 3 y el 4 y te dejo como tarea para que tú lo puedas resolver y me sustentes cómo lo hiciste, cuál fue tu resultado en el foro después de esta sesión. Muchas gracias por tu atención
y espero que te haya servido esta información y que te sirva para poder desarrollar estos dos ejercicios que quedan pendientes para que me sustentes, ya que van a ser calificados. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos.